Esto es Londres Blanco, vamos a hablar de Musa Sissoko. Acá estamos, esta vez en un video bastante especial porque vamos a intentar de hacerlo bastante rápido, igual y dinámico, porque tampoco es una despedida tan emotiva como quizás fue un poco más la de Toby y Lamela sobre todo, pero es un jugador importante como Musa Sissoko que estuvo las últimas 5 temporadas en el Tottenham. Recordemos que había llegado en agosto de 2016 tras el descenso del Newcastle en la temporada 2015-16 por 30 millones de libras, nada más y nada menos, siendo una de las compras más caras del Tottenham en su historia en general. Y esta última semana, este viernes, fue transferido al Watford por una suma cercana a las 3 millones de libras, teniendo en cuenta que tenía contrato hasta 2023 y es un jugador de 32 años ya, aunque hasta hace poco estuvo siendo convocado con Francia y tuvo un nivel un poco flojo, pero bueno, que le bastó como para ser convocado en una de las selecciones con más nivel individual, de un jugador que se nota mucho que tiene una gran injerencia, o tenía justamente ahora hablando en pasado, una gran injerencia en el vestuario, que era una gran figura junto a Lloris y suponemos que algún otro más en ese vestuario de Tottenham, sobre todo de la era Pochettino, y era una persona muy influyente en el grupo supuestamente y también un buen tipo, digamos, podríamos decir. Recordemos que, digamos, su historia desde chico es un poco complicada porque él se cría en los suburbios de París, teniendo un padre trabajador de la construcción y una madre ama de casa, ambos de Mali, de África, y siendo el mayor de 4 hermanos, él siendo el mayor, y 3 hermanas menores. Él justamente dice que el fútbol se dio cuenta rápidamente que podía llevarlo a una mejor vida que lo que en ese momento tenía. Y justamente en 2013 es cuando se muda al sur de su país, a Toulouse, y empieza a jugar oficialmente con el primer equipo en 2007-2008, justamente con Toulouse. Arrancó jugando esa primera temporada como pivote, pero con la aparición de Etienne Capoue, que también pasó por el Tottenham, tampoco con un paso muy brillante. En el siguiente año, justamente en el 2018, le dejó su lugar como pivote y pasó a jugar como box to box, que es donde mayormente se desarrolló en su carrera, aunque también supo jugar sobre la banda derecha. En la 2009-2010, el Tottenham estuvo cerca y tuvo una oferta de 15 millones de libras por Musa Sissoko, pero fue rechazada porque justamente el dueño requería, no solo al Tottenham, sino Manchester City y otros clubes que también se acercaron, quería una suma de 30 millones de euros mínimo como para que se vaya el jugador del club, y después de 6 temporadas se convirtió en un jugador bastante importante para ese equipo, donde pudo convertir 24 goles y 15 asistencias y emigró al mercado inglés, justamente al Newcastle, en el mercado de invierno de 2013, teniendo en cuenta que le faltaban solo 6 meses de contrato y fue vendido por 1,5 millones de libras a los Magpies por un contrato también de 6 años y medio, donde tuvo 3 temporadas y media de esas 6 y media con un gran rendimiento, podríamos decir, primero arrancando desde el medio campo, siendo pivote o box to box, y también se desarrolló como mediocampista por derecha, podríamos también hasta decir extremo por derecha y a veces hasta de media punta, se podría decir, en donde pudo ser también capitán en un puñado de partidos, como decíamos, esa importancia en el vestuario que tenía Moussa Sissoko, y se llevó 133 partidos con 12 goles y 19 asistencias. Luego del descenso del Newcastle en la 2015-2016, llega al Tottenham por 30 millones de libras, que era una suma realmente muy grande y que después vimos que pocos traspasos la superaron, aunque ya pasaron más de 5 o 6 años. Y aunque lamentablemente hayan quedado marcadas a fuego sus rendimientos en ambas finales, en la de Champions League, obviamente recordamos ese penal tan rápido en el partido, y la de Carabao Cup, donde deja sola la marca del aporte en lo que es el gol del Manchester City, realmente podríamos decir que fue muy importante justamente en esas dos competiciones. En la Champions League, donde se hace esa gran campaña en la 18-19, y también podríamos decir que en la Carabao Cup
es quien mete el primer gol en esa semifinal ante Brentford. Sí, y donde es la gran figura de ese partido, no solamente mete un gol, sino que se sale completamente. Fue el amo y señor de ese partido y la verdad que se hizo de un lugar y de una relevancia increíble que no la veíamos desde la 18-19, justamente, porque fue su mejor temporada y su etapa de esplendor con el club, y fue donde realmente tuvo un lugar ganado por el entrenador. También como vos decías, como que tuvo diversos puestos, ¿no? La temporada pasada lo hemos visto como Mourinho en algún partido, también haciendo casi las labores de carrilero por derecha, doblándole la banda a Sergio Aurier y asegurándose que no pase nadie por ahí, que lo hizo, por ejemplo, muy bien en algunos partidos, que, que sí jugó, pero tenemos que ir, me parece, a la temporada que lo vio brillar más, que es la 18-19, que la verdad que hay un dato que no es menor, que las leyendas del club, y hay varias y muy importantes leyendas, le dieron el premio al jugador del año. Obviamente no estamos hablando del jugador del año elegido por los fans, sino elegido por las leyendas. Y Sissoko gana ese galardón importantísimo en una temporada en donde arranca y arranca complicado, arranca siendo titular en un primer partido, después de un Mundial de Rusia que había tenido realmente muchas apariciones de varios de los jugadores del club. Y a partir de ahí, como que se empieza a ganar un lugar cuando se empiezan a dar lesiones en los jugadores que habían tenido demasiados partidos en ese mundial. Y a partir de ahí es que Sissoko, en lo que fue una pareja con Wings, empiezan a ganar el mediocampo. Increíblemente, hoy por hoy pensamos un mediocampo de Wings y Sissoko y pensamos un colador, nadie da un pase correcto y no hay nada más alejado de la realidad en lo que fue la 18-19, siendo generalmente el mediocampo predilecto para todos los partidos en diciembre y siendo el mediocampo para muchos partidos de Champions, que lo tiene a Musa Sissoko como uno de los grandes protagonistas, habiendo disputado 8 de los 10 partidos como titular. Y no nos podemos olvidar que en el partido contra Borussia Dortmund de visitante en Alemania es el mismo Sissoko el que le da la asistencia a Harry Kane para poder ganar ese partido por un tanto contra cero. La verdad es que nos sorprendió porque cuando llegó al club realmente generalmente lo que pasaba, y esto hay que decirlo, Mati, porque me parece que no muchos lo saben, son tan difíciles los métodos de entrenamiento que tenía Pochettino, era tan exigente tácticamente con todo su esquema, que a los jugadores les costaba adaptarse rápidamente y les llevaba una temporada acostumbrarse y empezar a entrar en ritmo. Bueno, a Sissoko le llevó dos, porque recién empezó a venir en la 18-19 y fue allí donde tuvo partidos realmente increíbles. Por ejemplo, hubo un partido contra el Chelsea en Wembley que fue elegido el jugador del partido y donde fue la primera derrota del equipo de Mauricio Sarri en esa competición y donde
se puede codear con todos. Si vemos el partido, hay momentos en donde lo veíamos sacar a Kanté del lugar, donde se pasaba a varios jugadores. La verdad es que había varios de esos partidos. Después también tuvo dos partidos, uno contra el Burnley y otro contra el Bournemouth, que metió 2 goles en cada partido. Que, a ver, como vos decías, hubo partidos donde jugó de pivote, hubo partidos donde jugó más de recorrer toda la banda para poder cubrirla, partidos que jugaba de extremo. Entonces, un jugador que te daba varias funciones y que generalmente se salía en el mediocampo cuando tenía que cubrir y marcar y tenía que recorrer la banda. Que pueda meter 2 goles en 2 partidos esa temporada te demuestra realmente la importancia, ¿no? Que tuvo y la confianza que se tenía, no solamente para poder defender, molestar, presionar y utilizar sus dotes naturales, que es ese físico imponente que contra cualquiera es un tractor que te deja fuera de círculo. Podríamos decir que es el único que podría pelearse con Adama Traoré y probablemente tirarlo a dama, porque generalmente nadie lo puede hacer. Lo vimos la semana pasada, que lo podía tirar a Davinson, que lo podía tirar a Tanganga, dos jugadores que no son realmente poco fuertes o poco físicos, pero Sissoko es uno de esos jugadores imponentes que realmente no tiene ni tuvo capaz nunca la capacidad técnica que nosotros le pedíamos o que nos gustaría en un jugador del Tottenham, en las características que nosotros pensamos para ser recordado históricamente en este club por la historia que tiene, pero sí lo compensaba con voluntad, lo compensaba con esfuerzo y con trabajo, porque en muchos de esos partidos, y no nos olvidemos también contra el City, de visitante, que se lesiona, justamente se lesiona y entra Fernando Llorente, pero que previo a eso tenía que hacer el mediocampo. Contra el Ajax, cuando arrancamos el partido y arrancamos mal el partido, Pochettino tiene que hacer el cambio y el cambio de esquema para que Sissoko vuelva a aparecer y ayude a Wanyama, porque Wanyama estaba muy solo y se mantiene el 1-0, que después hace que tengas la posibilidad de remontar en Ámsterdam gracias al hat-trick de Lucas Moura, donde nos acordamos de esa mano en la final, pero esa mano en la final también es absurda porque termina la temporada, cambian la regla para que eso no vuelva a pasar. Cosa que generalmente siendo Tottenham nos pasa todo el tiempo que hay una situación nueva, una situación desfavorable que es tan desfavorable y tan polémica que al poco tiempo se revierte con una nueva regla y a otros no le afecta como si nos afectó a nosotros. Donde también fue totalmente imprudente cobrar un penal en el primer minuto por una acción que te das cuenta que da entre la axila y el omóplato. Realmente no tiene sentido. Em, Así que habiendo hecho todo esto, Mati, quiero dejar una última apreciación, capaz un poco más personal, y es lo que decías vos al principio, que no hablamos de él con la misma alegría, con el mismo entusiasmo que sí lo hicimos por la Mela, que sí lo hicimos por Toby, pero porque Toby realmente fue una parte del engranaje importantísimo por varios años. La Mela tuvo chispazos y como que cada uno tuvo sus peculiaridades y la Mela tuvo chispazos a lo largo de diversas temporadas, pero nunca terminó teniendo una gran temporada,
Sissoko, si teníamos que hablar de él y decir de qué nos quedamos de esta temporada, nos quedamos con una temporada de todas las que tuvo. Y mirá qué increíble que fue esa temporada de Sissoko, que en el impacto por 90 minutos estuvo tan solo por debajo de Fabinho, por encima de Jorginho, Kanté y Casemiro. Impresionante. Lástima que fue una sola temporada y esa capaz es el mayor costo que tiene Sissoko de por qué no es nombrado más o por qué no es recordado mejor por la afición. Sí, completamente. La verdad que quizás a veces es un poco injusto porque puede tener un buen rendimiento, no, pero la persona, digamos, que es, se nota habiendo sido capitán en Newcastle, sobre todo un par de partidos, lo importante que fue en este grupo, sobre todo en el grupo de la era Pochettino y en estos últimos años. Y la verdad que es un jugador que no terminó de rendir, se pagó caro, pero realmente hay un límite, obviamente, y nos gustaría también saber, me parece que estos videos es un poco más complicado, pero les pedimos un pequeño esfuerzo, sobre todo saber qué opinan sobre sus salidas, más que nada sobre qué opinan sobre estas 5 temporadas que tuvo en el Tottenham, si les pareció que valió el precio, si les pareció que no, si les pareció que fue una burrada pagar 70 millones de libras por este jugador y sobre todo una despedida o sus pensamientos sobre este jugador que se nos va y también se está terminando una era porque vemos que ya el Tottenham se queda ya sin jugadores de más de 30 años, solo con Hugo Lloris y ya tuvimos varias despedidas y bueno, veremos si en este mercado tenemos más despedidas, estaremos haciendo estos videos en las próximas semanas sobre todo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están acá abajo, si no en la descripción también las pueden encontrar de nosotros y de la Peña de Spurs Buenos Aires, así que muchísimas gracias a todos, suscríbanse que nos ayudan un montón y nos vemos la próxima.